Bueno, y tal como se los adelanté, ahora seguimos inmediatamente con el segundo panel para dejar la pausa del café para el final. Y en este segundo panel, que se titula La protección de minorías y pueblos indígenas a nivel nacional, casos de estudio, comienza la presentación con la experiencia de Ecuador. El juez de la Corte Constitucional de Ecuador, señor Francisco Butiñá Martínez, quien posee una amplia experiencia tanto en el ámbito del derecho privado como en el derecho público, en el que ha desempeñado funciones tales como gobernador de la provincia de Guayas, asesor del Ministerio del Deporte, asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, director de la asesoría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, jefe jurídico administrativo y de contratación pública de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, abogado de la Contraloría General del Estado, entre muchas otras. Además, ha ejercido la cátedra universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Por favor. Muy buenas tardes, señor presidente del Tribunal Constitucional de Chile, señores de la Comisión de Venecia, magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados de los distintos tribunales constitucionales de los países de América, asistentes aquí presentes esta tarde, amigos de la traducción que al tenerlos al frente he visto el enorme esfuerzo que han realizado a lo largo de esta jornada. El tema que se me ha asignado a mí es el de derechos y garantías de los pueblos originarios en el constitucionalismo ecuatoriano. Desde mi experiencia como juez, lamento decirles que no tengo mucho que aportar esta tarde, más aún considerando la enorme experiencia de los que me han precedido en el uso de esta palabra. En realidad llevo menos de un mes como juez constitucional, pero afortunadamente tenemos una constitución que tiene algunas cosas por lo menos interesantes y yo considero muy importantes en estos aspectos. En realidad, los pueblos originarios del Ecuador han sido a lo largo de la historia republicana invisibilizados. No han existido para el constitucionalismo ecuatoriano. Y lo que es peor, han sido discriminados a lo largo de la historia republicana. En realidad, las voces de reivindicación de derechos de los pueblos originarios tuvieron cierta connotación en los años 90, donde se llegó a establecer determinados reconocimientos, sobre todo dentro del ámbito de la interculturalidad. Pero fue a raíz de la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución por votación mayoritariamente de la ciudadanía del Ecuador en el año 2008, donde se plasmaron derechos, y no solo derechos, sino derechos y garantías de estos pueblos originarios. El Ecuador cuenta más o menos con más de 13 nacionalidades y otros tantos pueblos originarios contactados y no contactados, que es a través de esta Constitución del año 2008, donde en realidad se establece y plasman derechos constitucionales y garantías constitucionales en el reconocimiento de la existencia de la dignidad humana de estos pueblos. El 15 de abril del 2007, el Ecuador decidió establecer una asamblea constituyente con plenos poderes para elaborar una constitución y cambiar la institucionalidad del Estado. El móvil del poder constituyente fue el ideal de construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria, por lo cual empleó el paradigma del summa causae y buen vivir, que reviste a la Carta Constitucional de un enfoque único en cuanto a derechos y desarrollo. Es la nueva Constitución ecuatoriana
que, a más de incorporar un amplio decálogo de derechos en relación a pueblos originarios, reconoce su dignidad en dimensiones personales y colectivas, razón por la cual estos pueblos son concebidos como nacionalidades en la dinámica de la interculturalidad. Es así que desde la Constitución se produjo un quiebre cultural étnico, pues anteriormente todo lo asociado con lo indígena era considerado como el inferior, al que se debía normalizar, culturizar y educar. La hegemonía de la cultura blanco-mestiza fue implantada en la sociedad, produciendo una sistemática vulneración de derechos y desconocimiento de los saberes y territorio ancestral como elementos fundamentales del ser, ver y actuar de un colectivo originario. La otredad se abordó desde una valorización prejuiciada, desconociendo la dignidad humana para luego afirmar una falsa igualdad desde el tratamiento discriminatorio y severas restricciones de derechos de los pueblos originarios. Empero, en nuestro modelo constitucional, la norma suprema deconstruye el discurso histórico de poder y colonialismo y neocolonialismo para refundar un Ecuador más libre e igualitario. De ahí que, desde el preámbulo de la Constitución, se reconocen las raíces milenarias de nuestros pueblos y se invoca a la Pachamama, o Madre Tierra, desde los saberes ancestrales, para luego afirmar en el artículo 1 de la Constitución que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Consecuentemente, la plurinacionalidad e interculturalidad son elementos constitutivos del Estado, en donde se desarrollan en forma armónica una pluralidad de culturas y cosmovisiones, para así, desde la riqueza de la diversidad, poder fortalecer la soberanía y convivencia digna de todos y todas los ciudadanos. Dicho lo cual, me permitiré mencionar las dos grandes áreas en las cuales se determina el sentido y alcance del espíritu constituyente en relación a los pueblos originarios. 1. Derechos y garantías constitucionales. Un primer elemento lo encontramos en los derechos y garantías constitucionales, que, como se apuntó, son de naturaleza garantista, razón por la cual el principio del summa causae inspirará la política pública, la sustanciación de garantías jurisdiccionales y la producción normativa del Parlamento ecuatoriano. Sin duda, el paradigma del summa causae es un principio armónico en cuanto a la vivencia de los pueblos originarios. El summa causae responde al ser, ver y actuar propio de los pueblos originarios de la región andina. Refiere a una concepción construida por una historia de costumbres, tradiciones, identidades e ideales, a un pacto social en el que la naturaleza es más que un sujeto de derechos. Es el principio y fin de las cosas. Es madre generadora de vida. Se trata de una forma única y diferente de ética, espiritualidad, conciencia personal y colectiva, de ser y enfrentarse al mundo, mirando en torno a lo comunitario con solidaridad e igualdad. Entonces, el summa causae nos permite contextualizar en común a los pueblos originarios, entiéndase, indígenas, tribales y no contactados, y dar un enfoque cultural a la norma y su hermenéutica. Por tal motivo,
los derechos reconocidos en la Constitución deben ser leídos y aplicados desde este principio rector. Para su mayor comprensión, me permito exponer los derechos de la Constitución ecuatoriana garantiza en su artículo 57, que dice así: artículo 57. Derecho a la no discriminación por motivos de identidad étnica o cultural. Derecho a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias. Derecho a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Derecho a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Derecho a la consulta previa sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarse ambiental o culturalmente. Derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario. Derecho a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Continúo. Derecho a mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del Parlamento del Ecuador, del patrimonio del Ecuador, perdón. Derecho a desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe. Derecho a participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos de Estado. Derecho a ser consultados antes de la adopción de unas medidas legislativas que puedan afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. De lo expuesto, es importante subrayar dos derechos que caracterizan el nuevo modelo jurídico constitucional ecuatoriano, y que son: el primero se refiere a la justicia indígena y el segundo a la consulta previa, tanto de medidas legislativas como de planificación de planes y o proyectos que afecten sus recursos naturales renovables. En cuanto a la justicia indígena, cabe subrayar que la amplia participación de pueblos originarios en el proceso constituyente motivó una reflexión nacional en cuanto al reconocimiento de jurisdicción indígena en territorios ancestrales, la misma que fue garantizada en el artículo 171 de la Constitución, que reza: las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y entidades públicas del Estado. Dichas decisiones estarán sujetos, empero, al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Como vemos, las decisiones en materia de justicia indígena
son aplicadas en virtud de los usos y costumbres de cada pueblo, en su territorio y para una persona autodeterminada como indígena de dicha población. Tales decisiones gozan de legitimidad constitucional y observará siendo únicamente susceptibles de revisión por la Corte Constitucional, organismo que observará que tales decisiones sean conformes a los principios constitucionales que unifican el Estado plurinacional. Ahora, en relación a la consulta previa, es importante indicar que la norma constitucional recoge los principios del corpus juris del derecho internacional de los pueblos indígenas, así como de la jurisprudencia interamericana, que desde el caso Aguastigni hasta el más reciente, Sarayaku versus Ecuador, ha desarrollado estándares de protección del derecho a la propiedad comunitaria de territorio indígena, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este punto es preciso indicar que la norma constitucional dota de rango de constitución a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, como son la Convención Americana y la jurisprudencia, fundamentalmente cuando la misma desarrolla en forma preferente derechos constitucionales. Por lo tanto, la consulta previa constituye una obligación constitucional y derecho de los pueblos originarios, mismo que debe realizarse en forma previa, libre e informada, tutelando las garantías de a. Participación democrática en el proceso de consulta. B. Participación del pueblo en los beneficios del proyecto. Y C. Deber estatal de realización de impactos ambientales, los mismos que serán difundidos al pueblo antes de su decisión. Del mismo modo, la consulta previa en procedimientos parlamentarios es conocida como consulta prelegislativa, la misma que se orienta a realizar un trabajo conjunto entre el legislativo y los pueblos originarios afectados, con la posible expedición de una determinada ley. El motivo de la norma constitucional es democratizar la ley y evitar posibles vulneraciones a la cosmovisión y derechos de los pueblos, de los colectivos indígenas. Pasamos a las garantías constitucionales. Y en cuanto a las garantías constitucionales, es preciso indicar que la acción de protección es el mecanismo efectivo y eficaz para tutelar derechos. Dicha garantía puede ser conocida por cualquier juez que, al sustanciar la acción, activa la jurisdicción constitucional, que tiene como objetivo la declaratoria de la vulneración o no de derechos constitucionales y su correspondiente reparación integral, material e inmaterial. Dicha garantía es de naturaleza informal, puede ser propuesta por cualquier persona, sin necesidad de patrocinio de un abogado, en nombre propio o a nombre de terceros. Asimismo, se puede solicitar la adopción de medidas cautelares en forma autónoma o conjunta con la acción de protección para evitar o cesar el daño grave y urgente a derechos constitucionales. Este instrumento, este mecanismo es muy importante porque permite el hecho de que si se vislumbra el perjuicio o la vulneración de un derecho constitucional, se pueden adoptar estas medidas de carácter constitucional. En cuanto a la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, la Corte Ecuatoriana es el máximo organismo de interpretación de control constitucional. En tal virtud, es el único organismo que puede conocer, mediante acción extraordinaria de protección, las declaraciones de justicia indígena para determinar si la misma vulnera o no derechos constitucionales. Esta garantía presenta un reto intercultural al organismo constitucional, el mismo que habrá de apoyarse de peritajes y demás medios probatorios que le permitan entender en abstracto la cosmovisión indígena de la población
e inconcreto la decisión adoptada. En esta línea, la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, ha demostrado su compromiso con la garantía de respeto de los derechos de los pueblos y o nacionalidades indígenas, con objeto de que dichos grupos reciban el tratamiento justo y equitativo que merecen dentro de la sociedad ecuatoriana. En este contexto, la Corte Constitucional, en el conocimiento y resolución de casos concretos, ha procurado la aplicación de los principios que rigen el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos originarios, tanto en el marco de protección nacional como internacional, derivado de la Convención Americana, Convenio número 169 de la OIT y Declaraciones de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Así pues, me permitiré exponer varios ejemplos de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional adoptado en garantía de los derechos de los pueblos originarios. El reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y el inicio de la perspectiva intercultural en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de minería. Los legitimados activos, en este caso, de las acciones de inconstitucionalidad, alegaron que las normas de la ley de minería resultaban incompatibles con el principio de protección superior de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Sobre la base de lo señalado, la Corte Constitucional, en sentencia número 001-10-SIN-CC, precisó la importancia del arraigo hacia el territorio de los pueblos indígenas como una connotación especial, que difiere de la tradicional interpretación del territorio como mera propiedad asumida por la concepción occidental de los derechos. En tal virtud, la Corte determinó que para el caso en que el Estado pretende iniciar una actividad minera en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, debe implementar procesos de consulta previa e informada de conformidad con el artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Asimismo, dispuso que se deberá adecuar mediante acto normativo las reglas provisionales establecidas por la Corte hasta que el órgano legislativo dicte la norma jurídica que regule el derecho de consulta previa e informada reconocido en la Constitución de la República. De este modo, en el fallo constitucional descrito, la Corte, sustentada en normas de derecho internacional que protegen derechos colectivos, desarrolló estándares mínimos para el proceso de consulta previa, con lo que se evidenció el inicial esfuerzo del máximo organismo de justicia constitucional para garantizar la materialización de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad propios del Estado ecuatoriano. De igual manera, en la sentencia número 002709AN, emitida el 9 de diciembre del 2009, la Corte desarrolló los principios contenidos en el convenio número 169 de la OIT, los mismos que me permito mencionar. 1. Continuidad histórica. Conforme consta en el pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido en la sentencia número 008-09-SAN-CC, este parámetro es fundamental para analizar casos que involucren a pueblos originarios a partir del principio de continuidad histórica, según el cual dichos pueblos, a pesar del proceso de colonización, conservan su identidad cultural propia como una estructura perfectamente diferenciada de la matriz cultural mayoritaria. En tal razón, de conformidad con el principio de continuidad histórica, los pueblos y nacionalidades indígenas en el transcurso del tiempo y dentro de su territorio ancestral han practicado y practican aún sus costumbres, tradiciones, normas, organizaciones sociopolíticas, nociones filosóficas, lengua y autogobierno comunitario. Además, este constituye un elemento esencial para identificar a los pueblos indígenas conforme consta de la letra B del artículo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
que señala como pueblos indígenas aquellos que desciendan de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenecía el país en la época de la conquista o la colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. En el mismo sentido, se puede establecer una línea de secuencia entre la población indígena original y la que actualmente se identifica como descendiente directa de aquello, situación que debe ser considerada por los administradores de justicia para efecto de asegurar el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos ancestrales, considerados como derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueve a su vez los derechos individuales de sus miembros. 2. Diversidad cultural. Como segundo estándar de interculturalidad, la Corte Constitucional para el periodo de transición señaló en la sentencia número 00809 SAN-CC la importancia del principio de diversidad cultural, cuyo objeto es esencialmente el respeto y el reconocimiento de las distintas identidades culturales que coexisten dentro del Estado. Es decir, este principio constituye la base fundamental de los atributos de la plurinacionalidad e interculturalidad. Es así que el principio de diversidad cultural tiene en consideración la presencia de los distintos pueblos indígenas, con sus instituciones, sus costumbres y sus filosofías, en relación con otros pueblos no indígenas que comparten un mismo territorio nacional, procurando alcanzar el auténtico sentido de la interculturalidad que refiere las relaciones armónicas entre los distintos grupos étnico-culturales que coexisten en un mismo espacio territorial. De lo que se colige el principio de diversidad cultural se sustenta sobre la base de existencia de múltiples culturas, como prueba indiscutible de la diversidad humana, lo que alude a diferentes modos de explicar la realidad, distintas formas de organizaciones sociales y políticas y múltiples rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a cada grupo diferenciado. En esta misma línea, el artículo 4.1 de la Convención para la Promoción y la Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales define el principio de diversidad cultural de la siguiente manera. Se entiende por diversidad cultural la multiplicidad de medios por los que se expresan las culturas de los grupos sociales y sociedades, de las diversas formas revestidas por las culturas a lo largo del tiempo y del espacio. Emanan la originalidad y la multiplicidad de las entidades y expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad. La diversidad cultural no solo se manifiesta en las diversas formas en que se protege, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad a las generaciones venideras, sino también en la variedad de expresiones culturales de que son portadores los bienes y servicios culturales en todas partes del mundo, en todo momento, a través de distintos modos de producción, difusión, distribución y consumo. La interculturalidad constituye el tercer estándar o criterio constitucional determinado en la sentencia citada y señala la necesidad de establecer dentro de todo proceso que involucra a personas o colectividades indígenas un diálogo epistémico entre las diversas culturas a partir de una situación de igualdad. Desde este punto de vista, dicho diálogo debe procurar la conciliación de los principios, fundamentos propios de los sistemas de valores de cada cultura. Es decir, este principio comporta una relación de correspondencia entre las diferentes posiciones culturales, evitando que la perspectiva hegemónica transgreda la necesaria situación de igualdad. Ya falta poco. Para esperanzarlos un poco, ya falta poco. Esto vale indicar, según
Boaventura de Sousa Santos, que sostiene que la interculturalidad, en tanto se refiere a las relaciones entre los distintos grupos étnicos culturales, requiere de diálogos interculturales sobre preocupaciones isomórficas y considera esencialmente que todas las culturas son incompletas en su concepción de dignidad y que en tanto incompletas ninguna puede atribuirse la verdad absoluta. La interpretación intercultural constituye el cuarto estándar o criterio intercultural, sentado en el pronunciamiento de la Corte Constitucional para el periodo de transición. Ya hace mención en la obligatoriedad de poner en marcha una nueva lectura, una nueva forma de interpretar las situaciones y las realidades nacionales, con un enfoque sustentado en la diversidad cultural, más aún tratándose de pueblos indígenas. En este punto cabe puntualizar que la Corte Constitucional, en la sentencia citada, con objeto de aplicar un enfoque intercultural en la sustanciación de la garantía jurisdiccional de acción por incumplimiento, utilizó como referente conceptual de reglas de interpretación desarrollados por la Corte Constitucional colombiana frente a diferencias conceptuales y conflictos normativos, valorativos de órdenes jurídicos y diversos. Estas reglas son: a mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía. Esto es con el objeto de que en un marco normativo se garantice la seguridad jurídica y la estabilidad social dentro de los pueblos indígenas. Es necesario distinguir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres de aquellos que no los conservan, debido a que estos últimos, en consecuencia, deben regirse en mayor grado por el derecho estatal. B. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. Respecto a esta regla, resulta indispensable notar que la sujeción a la Constitución y a la ley se extiende para todos los ciudadanos, incluidos quienes forman parte de pueblos o nacionalidades indígenas. De este modo, los derechos y garantías de la norma suprema constituyen un límite material al principio de diversidad étnica y cultural y a los códigos de valores propios de las diversas comunidades indígenas que habitan en el territorio nacional. C. Las normas legales imperativas de orden público de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. De acuerdo a esta regla, existe un ámbito intangible de pluralismo y de diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, que no pueden ser objeto de disposición por parte de la ley, puesto que se atentaría a sus derechos y su jurisdicción. No obstante, sus usos y costumbres están obligados a respetar las leyes imperativas sobre la materia que protejan valores constitucionales superiores. Finalmente, los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas. De acuerdo con esta regla, se evidencia una consecuencia con los principios de pluralismo y de diversidad. En tanto, a través de ella se establece la imposibilidad de sobreponer cualquier norma jurídica a las costumbres de los pueblos indígenas, sin un previo análisis e interpretación intercultural del sistema de valores de dicha cultura. A manera de conclusión, quisiera terminar mi intervención subrayando la importancia de los procesos constituyentes andinos y latinoamericanos, los mismos que nos permiten abordar desde una visión de derechos humanos la problemática jurídica y cultural de las sociedades contemporáneas. En este sentido,
Es importante que las Cortes Internacionales de Derechos Humanos y Constitucionales de la región mantengan un diálogo permanente para construir y conquistar nuevas metas y procesos democráticos en los cuales los pueblos originarios sean protagonistas del desarrollo de sus derechos y buen vivir de sus colectividades, teniendo siempre en cuenta que somos las personas fuentes de derecho que enriquece el constitucionalismo, que propone nuevos paradigmas desde nuestras realidades plurales y de nuestra realidad del sur. En realidad, finalmente, creo que la sociedad ecuatoriana está satisfecha con haber aprobado esta Constitución que en este ámbito reconoce derechos y garantías a pueblos originarios que estuvieron siempre al margen del derecho constitucional y que les otorga dignidad, no matan a nadie y le dan dignidad a estos pueblos. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, magistrado. Le pido que, por favor, magistrado, si puede acompañarnos. El presidente del tribunal, don Carlos Carmona, le va a hacer entrega de la medalla de reconocimiento a su participación en esta conferencia.